etiquetado precautorio de los alimentos. Dicho así, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Y si te digo, puede contener trazas de un alérgeno. Ahora sí, ¿verdad? El etiquetado precautorio tiene como objetivo advertir al consumidor de una posible presencia no intencionada e inevitable de un alérgeno, por ejemplo, de una posible contaminación cruzada. Hola, yo soy Marife Montes y te doy la bienvenida a este episodio número 8 de mi podcast sobre seguridad e inocuidad alimentaria, donde en cada episodio te estoy hablando sobre herramientas, trucos, consejos, requisitos y muchísimo más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor de podcast habitual o también desde mi página web marifemontes.com, donde además vas a encontrar los apuntes de este episodio. Así que comenzamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Piensas que es obligatorio declarar la presencia no intencionada de un alérgeno en el alimento, en el etiquetado alimentario? Bueno, pues la respuesta sería que sí, que es obligatorio. Tenemos el etiquetado precautorio de alérgenos, que lo llamaríamos EPA, y este etiquetado va a ser obligatorio siempre y cuando antes el operador alimentario haya aplicado procedimientos permanentes, bien implantados, que estén basados para evitar, eliminar y reducir a niveles aceptables la presencia de ese alérgeno al que nos estamos refiriendo según el caso. Cuando no podemos garantizar la ausencia total de ese alérgeno en el alimento, ya el etiquetado precautorio, este EPA, este etiquetado donde vamos a indicar la presencia de alérgenos, ya pasa de tener ese carácter voluntario a ser totalmente obligatorio, a requerir indicar en el etiquetado la presencia de ese alérgeno que no somos capaces de garantizar su ausencia dentro de este alimento. Si recuerdas, en el capítulo anterior del podcast estuvimos hablando de los requisitos que tiene que tener una etiqueta alimentaria. Estuvimos viendo todos los puntos mínimos que tiene que tener una etiqueta, un etiquetado alimentario. Estuvimos hablando un poquito más superficialmente de los alérgenos. Pues aquí en este podcast vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de los alérgenos y cómo debemos contemplarlos en el etiquetado alimentario, ya sea porque está como ingrediente, que ahí no cabe duda que tenemos que contemplarlo, pero sobre todo cuando no podemos garantizar la ausencia de algún alérgeno, pues por contaminación cruzada. Tenemos en el reglamento, en el anexo 2 del reglamento 1169, la lista, ¿vale? Para recordarlo, tenemos ahí la lista de ingredientes que son alérgicos, que son alergénicos en la Unión Europea y que de una manera u otra tendremos que contemplarlos, ya sea porque están como ingrediente y hay que destacarlo, o bien también porque no podemos garantizar su ausencia por alguna contaminación cruzada y vamos a indicar que, bueno, puede ser, hay cierta posibilidad, cierta probabilidad de que esté presente ese alérgeno en el alimento y que yo no he sido capaz de reducirlo, eliminarlo o evitar su presencia. En este caso, cuando ya tenemos alérgenos que serían los no intencionados, yo no los he añadido en la lista de ingredientes y no puedo garantizar que no se encuentren, es aquí donde ya vamos a contemplar frases que seguro que habrás visto más de una vez sobre puede contener el alérgeno, puede contener trazas de un alérgeno. En fin, tenemos distintas frases tipo que podemos usar para este etiquetado precautorio. Vamos a poner un poquito en antecedentes también a nivel legislativo que tenemos respecto a este etiquetado precautorio, porque realmente no está totalmente regulado dentro de la Unión Europea. Ya llevamos más de 10 años, bastante más de 10 años con el reglamento 1169, que ahí, bueno, pues desde entonces estamos esperando que haya una regulación un poquito más clara, más precisa en este sentido cuando tenemos alérgenos no intencionados. Pero también es verdad que tenemos el reglamento 852 del año 2004 que nos dice que el operador alimentario tiene que crear, aplicar y mantener procedimientos, ¿vale? Algún procedimiento basados en principio de análisis de peligro y punto de control crítico, el plan de APPCC, para detectar cualquier peligro, incluido también los peligros de presencia de alérgenos, y así evitarlo, reducirlo o eliminarlo a niveles aceptables. Fíjate que ya en este reglamento, de una manera también es verdad que un poquito más ambigua o más genérica, ya nos está pidiendo, nos está exigiendo como operador alimentario que analicemos la presencia de este tipo de peligros para evitarlos, eliminarlos o reducirlos. Así que al final, bueno, de una forma u otra, como vemos tanto en el reglamento de etiquetado como en el reglamento 852, ya se nos convierte en obligatorio, ¿vale?, que tengamos en cuenta esta presencia de contaminaciones de alérgenos para que los consideremos en el diseño de este etiquetado alimentario.
También tenemos un comunicado del Ministerio de Consumo español a este respecto que se publicó en el año 2021, en el que nos daba un poquito la vía libre para nosotros poder identificar este etiquetado precautorio con frases como el contiene o contiene trazas de, puede contener o puede contener trazas de. Es lo más lógico que esta identificación siempre esté a continuación de la lista de ingredientes, que lo tengamos todo en el mismo tamaño y que esté todo a continuación, para que cuando estemos como consumidor leyendo esa lista de ingredientes, a continuación también se nos declare esa posibilidad de existencia de algunos alérgenos no declarados, o bueno, mejor dicho, sí declarados pero no intencionados, que puede ser por alguna contaminación. Es lo más lógico, pero realmente al final es lo obligatorio. Por tanto, el etiquetado precautorio de alimentos no debe entenderse como una estrategia para gestionar la ausencia de aplicación de procedimientos adecuados. Es decir, si ya hemos dicho que en el reglamento 852 nos pide que tengamos un plan de análisis de peligro para evitar estos peligros, no quiere decir, oye, pues yo ya tengo mi etiquetado precautorio, ya me ahorro, ya no tengo la necesidad de analizar estos peligros porque yo ya me curo en salud teniendo este etiquetado precautorio de alérgenos. No es esta la orientación que tiene que tener. Es decir, que nosotros, ya una vez implantado el plan de análisis de peligros, si no obtenemos, ¿vale? Porque riesgo cero nunca existe, pero si no somos capaces al 100% de garantizar la ausencia total de esos alérgenos, es cuando nosotros de esta manera precautoria lo incluiremos en el etiquetado. También fíjate que tenemos normas, que aquí en este podcast hablamos de las normas BRC, IFS, FSS 22000. Estas normas de inocuidad alimentaria también tienen requisitos en los que, bueno, pues nos está pidiendo ya de una manera mucho más concreta y exhaustiva qué hacer con este etiquetado precautorio. Fíjate, si nos vamos a la norma BRC, en el punto 5.3 tenemos una cláusula que es fundamental, ¿vale? Y ya sabemos lo que significa esta cláusula fundamental, es que, bueno, pues tenemos que cumplirla de manera profunda y a rajatabla para poder conseguir esa certificación. En este punto, en el 5.3, nos dice que la industria debe contar con sistemas de gestión de alérgenos que minimice el riesgo de contaminación cruzada. También si nos vamos a la norma IFS, en el punto 4.19, nos pide que apliquemos y mantengamos medidas basadas en el riesgo desde la recepción a la expedición para que aseguremos que esta contaminación cruzada potencial de alérgenos se minimiza. Y luego ya por último tenemos la norma FSS 22000 en su punto 256 de cláusula específica, ¿vale? Ya hemos hablado en alguna ocasión que esta norma está compuesta por 3 bloques de documentos, la norma ISO, la parte de FSS específica y luego normas DTS. Con lo cual, en la parte específica nos dice en el punto 256, de igual manera nos dice que tenemos que identificar e implantar medidas de control para reducir y eliminar este riesgo de contaminación cruzada. Como ves, bueno, pues tanto la legislación como estas normas de referencia ya nos están pidiendo que tenemos que hacer todo lo posible para reducir, eliminar y evitar esta contaminación cruzada. Y si no somos capaces de reducirlo y eliminarlo en su totalidad, es aquí cuando ya entra en juego este etiquetado precautorio. Y ahora, como ya hemos dicho, ¿no? Mi sistema no me permite reducirlo con total garantía. Vamos a ver de dónde nos pueden venir estos alérgenos en esta contaminación cruzada. Hay normas que ya también nos van dando pistas para que nosotros analicemos estas contaminaciones. En este caso, por ejemplo, IFS ya nos dice, oye, analiza todos tus focos, analiza todos tus vías de contaminación, que puede ser a través del ambiente, a través del transporte de la mercancía, a través del propio almacenamiento de esta mercancía, a través también del uso de materias primas que ya vengan de nuestro proveedor contaminadas. Vamos a entender la contaminación como una contaminación no intencionada o que ya está declarada, porque esto al final es una cadena, ¿no? Si nosotros no podemos garantizar la eliminación total de un alérgeno, lo mismo le podría estar ocurriendo a tu proveedor y por eso, pues, tu proveedor cuando te suministre esa materia prima tiene la obligación de indicarte esa posible presencia de alérgenos no intencionados. Y luego ya tenemos una última vía o foco de contaminación que se diría a través del personal. Yo aquí me atrevería a decir que esta sería la más importante, ¿no? Porque somos los máximos responsables de la correcta manipulación de los alimentos, de los ingredientes, de los productos alimentarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya sabiendo cuáles serían estos focos, te repito, a través del ambiente, a través del transporte, del almacenamiento, de las propias materias primas
y del personal, pues nosotros dentro de nuestro sistema no cumplir con las buenas prácticas en estos aspectos, en estas vías de contaminación o durante todo el diagrama de flujo puede llevarnos a caer en esta contaminación cruzada, que si no la tenemos bien identificada, pues nos va a generar un alimento contaminado y donde no vamos a poder identificar la posible presencia de este alérgeno. Para evitar la contaminación cruzada de alérgenos a lo largo de toda la cadena de producción y de suministro, es fundamental que nosotros podamos identificar esos focos de los que ya hemos hablado y establezcamos o implantemos medidas preventivas robustas en cada etapa o en cada foco posible de contaminación. Ahora te voy a detallar algunas medidas preventivas que, según los requisitos de la norma BRC, IFS y FSS 22000, he recopilado en función también de estos posibles focos de contaminación. Vamos a ver lo que sería a través del ambiente, como hemos dicho, del transporte, del almacenamiento, del proceso productivo. Vamos a ver qué posibles medidas preventivas podemos implantar en cada uno de estos lugares o focos de contaminación. Si nos centramos en el ambiente de producción, aquí es importante que tengamos zonas que estén segregadas, es decir, que tengamos zonas de manipulación identificadas y separadas según los productos que estemos manipulando. El sistema de ventilación también sería importante. Hemos dicho que a nivel de ambiente, pues si no tenemos sistemas de ventilación eficientes con filtrados de aire que nos eviten la dispersión de partículas de alérgenos entre zonas, pues sería importante que también consideremos esta vía, ¿no? Porque sobre todo en alérgenos que son polvorientos pueden dispersarse a través de la ventilación o del sistema de ventilación, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta para evitar este tipo de contaminaciones. También a nivel de ambiente tendríamos que considerar qué tipo de limpiezas y saneamientos tenemos. Tenemos que implantar protocolos de limpieza efectivos y regulares para eliminar estos alérgenos tanto en superficie, en equipo o en utensilios. Vamos a diferenciar esta limpieza y desinfección básica o genérica o rutinaria que tenemos en nuestras instalaciones con una limpieza que está enfocada a eliminar presencia de alérgenos. Es importante que este requisito lo tengamos en cuenta en función de cuál sería tu situación. Y luego, por último, dentro de nuestro ambiente de producción tenemos un requisito que se llama vigilancia ambiental o monitoreo ambiental, donde vamos a realizar una serie de pruebas en nuestro ambiente de producción para detectar presencia de alérgenos. Normalmente el monitoreo ambiental está más enfocado a requisitos microbiológicos, pero en este caso nosotros podemos también incluir el requisito para la gestión del alérgeno, con lo cual revisa tu plan de monitoreo ambiental para que incluyas también este riesgo o este peligro de presencia de alérgeno. Hemos hablado también del transporte. Aquí, ¿qué medidas preventivas podemos implantar a nivel de transporte? Pues, por supuesto, segregar el transporte, es decir, transportar materias primas y productos terminados con alérgenos, pues en vehículos separados, en cisternas separadas, con compartimentos separados, con conducciones totalmente separadas para si estamos hablando de un producto a granel, pues que la carga y descarga de estos productos pues tengan sus propias mangueras, sus propias mangas, con lo cual en este caso, bueno, pues segregamos. Luego igual hablamos de la limpieza de vehículos, lo mismo que sobre las instalaciones, pues que tengamos una limpieza específica para eliminar posible presencia de alérgenos. Y también muy importante el etiquetado que sea claro, ¿vale? Tenemos que asegurar que todos los contenedores, todas las paletas, todas las cisternas, depósitos, sobre todo cuando estamos a granel donde este riesgo se incrementa, pues que lo tengamos todo perfectamente identificado para su transporte, con lo cual, bueno, pues aquí ya estamos con estas medidas preventivas garantizando o minimizando esta posible presencia de alérgenos en esta fase, ¿no? De transporte tanto de recepción como de expedición. Si nos vamos al proceso productivo, aquí es verdad que podemos trabajar profundamente en muchísimas medidas preventivas, que aquí lo que te digo es, oye, pues tienes que particularizar en tu sistema a tu situación real. Yo te voy a poner ejemplos, pero no quiere decir que sean estos los únicos, sino que todo lo contrario. Vamos a analizar en nuestro proceso productivo dónde estarían todas esas vías, todos esos focos, todos esos puntos de posible contaminación y ahí tendríamos que establecer medidas preventivas. Pero bueno, si nos vamos a lo más básico, por así decirlo, ¿vale? Planificación de la producción. Esta es la regla básica, la más genérica, ¿no? El programar la producción de productos que están sin alérgenos antes de los productos que sí que contienen alérgenos, ¿no? El orden de esta planificación es importante para evitar esas contaminaciones
y reducir el riesgo de contaminación cruzada. Luego también equipos dedicados, es decir, pues si nosotros ya tenemos líneas productivas para productos que están libres de alérgenos, pues que tengamos la precaución de que ahí no entren productos con alérgenos, porque si ya nuestro sistema de limpieza o nuestros controles pues ya son un poquito más deficientes o no nos pueden garantizar, pues garantizando que tenemos equipos totalmente dedicados a productos sin alérgenos, pues ahí vamos a reducir al mínimo esa posible contaminación. Y luego ya también, como regla básica dentro del proceso productivo, serían los controles, ¿no? Implantar controles durante todo este proceso donde estemos verificando esa ausencia de contaminación cruzada, pues bien con inspección visual, con pruebas de alérgenos. Aquí podríamos entrar a hablar detalladamente sobre todos los tipos de gestión de analíticas que tenemos. Ya hay en el mercado una gran diversidad de tiras reactivas que nos pueden identificar alguna presencia de alérgenos. Es verdad que esto lo usaríamos como un control in situ, sería un control que hacemos in situ, pero que es verdad que no tiene una validez, no tiene una garantía, porque no son analíticas que estén validadas. Siempre tenemos que tener un respaldo de análisis de laboratorio acreditado. Un siguiente punto que hemos hablado del almacenamiento, ocurriría muy parecido a la parte del transporte, pues nosotros deberíamos de tener como medidas preventivas un almacenamiento segregado, diferenciado. Almacenar materias primas y productos terminados con alérgenos que estén separados de los productos que estarían sin alérgenos. Y ahí también reducimos al mínimo esa posible contaminación por una mala manipulación o por alguna rotura de envases, etcétera. Con lo cual, si ya pues garantizamos que tenemos totalmente segregado la ubicación de este tipo de productos, unos con alérgenos y otros sin alérgenos, mejor. Contenedores también adecuados, usar contenedores que estén cerrados, que estén etiquetados para evitar esa mezcla o ese uso no intencionado, un uso accidental de contenedores que puedan tener contaminación de alérgenos. Y por supuesto el tema también de la rotación de inventario. Tener una buena rotación de materias primas también nos va a ayudar a minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Y ya si nos vamos a la parte de materias primas, aquí es muy importante también, tenemos requisitos en la norma que nos dicen cómo debemos de seleccionar a los proveedores, cómo debemos de aprobarlos, qué normas deben de cumplir a nivel de seguridad alimentaria, qué certificados de analítica nos tienen que aportar los proveedores para garantizar, bueno, pues que demuestren esa ausencia de alérgenos. Con lo cual aquí en nuestro procedimiento, ¿vale? Como medidas preventivas es establecer una sistemática de evaluación de proveedores eficaz y profunda para tener en cuenta también estos requisitos con la parte de gestión de alérgenos. Otro punto que sería importante es que debemos de implantar la inspección de las materias primas. Tenemos que realizar inspecciones y pruebas a estas materias primas para verificar esa ausencia de alérgenos. Y por último, la declaración de alérgenos. Muy importante, y además esto es un requisito que debemos de cumplirlo sí o sí con todas estas normas de seguridad alimentaria y que en una auditoría se te va a pedir siempre, no hay duda de que siempre se te va a pedir, se va a hacer un muestreo, oye, ¿cuáles son todas tus materias primas? Pues preséntame el certificado de gestión de alérgenos, ¿vale? La declaración que tu proveedor te esté haciendo, o la analítica, ¿vale? O la especificación, la ficha técnica de esa materia prima, donde venga la declaración de tanto alérgenos como ingredientes o como trazas, ¿vale? La parte de la identificación precautoria de alérgenos, con lo cual esto es un requisito que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cumplir. Y hemos dicho que es verdad que la manipulación de los alimentos suele ser el requisito en el que más fallamos o en el que podemos caer, ¿vale? Por una incorrecta manipulación en ese incremento del riesgo de la contaminación cruzada. Aquí vamos a intentar profundizar muchísimo en este requisito para evitar este incremento del riesgo, bien a través de la formación, ¿vale? Tenemos que proporcionar formación continua a todos los empleados, dándoles a entender la importancia que tiene la gestión de alérgenos, dándoles a conocer cuáles serían todas las buenas prácticas que debemos de implantar para evitar esa contaminación cruzada. Debemos de hacerles partícipes, esto yo lo enlazo muchísimo también con la cultura, ¿vale? Tenemos que tener una cultura muy profunda en este aspecto. Piensa que al final hay que si no tienen situaciones familiares o no tienen situaciones como consumidor
en la gestión de alérgenos porque no tengan en la familia ninguna persona que sea alérgica, pues quizá a lo mejor no tiene tan en consideración la importancia de este tipo de contaminaciones. Si a lo mejor pues tampoco está muy pendiente de las noticias que tengamos, que es muy común en LinkedIn, ¿no? La presencia de alertas sanitarias por presencia de alérgenos. Si no lo hacemos partícipes de la importancia y la relevancia que tiene este aspecto dentro de la seguridad alimentaria, pues quizá a lo mejor no va a implantar estas buenas prácticas con la misma madurez. Con lo cual es importante que en esta jornada formativa se le haga partícipe de esta importancia. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la higiene del personal. Tenemos que establecer normas muy estrictas de higiene, ¿vale? Donde vamos a incluir el lavado de manos, el lavado de ropa, el cambio de ropa, la ropa de protección adecuada. Esto lo tenemos que fijar muy bien para prevenir, en este caso, estas contaminaciones cruzadas. Incluso podemos llegar a usar uniformes de diferentes colores en función de qué alérgeno se esté manipulando. Igual que cuando estamos manipulando un alérgeno, pues vamos a tener paletas o cubos o dosificadores de distintos colores según el alérgeno. Para evitar esa contaminación cruzada, pues también podemos llegar a usar uniformes de colores diferentes. Incluso también nos serviría para así detectar si una persona por error, por equivocación o por un despiste está andando o está moviéndose por las instalaciones con un uniforme de un color que no estaría permitido. Imagínate que tenemos un uniforme de color blanco para zonas que están libres de gluten, ¿vale? Donde se está manipulando y vemos que hay una persona con un uniforme rojo, por así decirlo. Pues rápidamente vamos a detectar que ha habido un movimiento de personal no adecuado. Y luego, pues también como último requisito o como último punto que podemos tener en cuenta para analizar como medida preventiva, pues sería las políticas de entrada y salida, ¿no? Controlar, que esto te lo enlazo un poco con lo que hemos dicho de los uniformes, controlar los movimientos de los empleados entre la área de trabajo con o sin alérgenos para minimizar este riesgo de contaminación cruzada, y que si hacemos uso de este tipo de uniformes diferenciados en colores, pues va a ser muchísimo más visual el controlar los movimientos de estos empleados. Todo esto son medidas preventivas que estarían alineadas, yo te las he recopilado, están alineadas con los requisitos de las normas BRC y FS y FSS 22000. Son medidas preventivas que nos van a ayudar a minimizar el riesgo de contaminación cruzada, que nos van a ayudar a garantizar esta seguridad alimentaria y que, por supuesto, vamos a conseguir o vamos a intentar por todos los medios proteger la salud de los consumidores que sean alérgicos, que este es el objetivo, ¿no? En este caso, para este requisito, serían para estas personas que sufren alergia a estos ingredientes. No quiero dejar atrás el hacer un pequeño repaso por los requisitos que cada una de estas normas nos piden para así completar la gestión de los alérgenos. Vamos a comenzar por la norma BRCGS. Aquí hemos dicho que lo tenemos en el punto 5.3 y vamos a empezar viendo que es un requisito fundamental, que como su nombre indica es imprescindible, como ya hemos dicho antes, cumplirlo al detalle para no correr el riesgo de perder la certificación. En la norma BRC nos encontramos que tiene 8 cláusulas. Vamos a verla de una manera resumida. Tampoco me voy a profundizar muchísimo ni te las voy a leer al detalle, pero sí quiero hacer un repaso general sobre todos estos puntos que la norma nos pide. Hemos dicho que son 8 cláusulas. Tenemos una primera donde nos dice: revisa y evalúa las materias primas y su contenido en alérgenos, tanto a nivel de ingredientes como a nivel de trazas. Fíjate que ya es uno de los puntos que hemos dicho anteriormente sobre esas medidas preventivas. Es uno de los requisitos. Un segundo punto, una segunda cláusula, sería identificar las materias primas que contienen alérgenos. Con estos 2 puntos lo que te aconsejo es que hagamos una matriz donde contemplemos una lista de todas las materias primas y identifiquemos todos los alérgenos que tienen tanto como ingredientes como los que tu proveedor te ha identificado como posibles trazas. De esta manera nosotros, ya teniendo esta matriz, podemos luego enlazarlo o podremos luego relacionarlo con producto terminado para así identificar y trasladar esa presencia de alérgenos o de trazas a ese producto terminado. Si nos vamos a la tercera cláusula, vamos a ver los requisitos. Bueno, pues ya partimos de que sabemos cuáles son las materias primas que tienen alérgenos. Ahora lo que tenemos que evaluar e identificar es cómo se mueven esas materias primas por nuestras instalaciones y por nuestro sistema productivo. Aquí lo que nos pide la norma es que tengamos en cuenta
la naturaleza de esta materia prima. Por ejemplo, si estamos hablando de harina a granel, que es polvo, pues que ya hemos contemplado que esa corriente de aire puede contaminarnos de gluten superficies cercanas. También debemos de identificar los puntos de nuestro diagrama de flujo donde tenemos entradas y salidas de estas materias primas para ver cómo podrían contaminarnos nuestro diagrama de flujo y que tengamos en cuenta, bueno, pues todos estos riesgos, ¿no? Para implantar, en función de esa probabilidad de ocurrencia, de esa gravedad, pues que implantemos controles para minimizar este riesgo. En el cuarto punto, la cuarta cláusula de la norma BRC, ¿vale? Del punto 5.4.4, pues en este punto encontramos que la norma nos pide establecer medidas preventivas para evitar la contaminación cruzada tanto en almacenes, en ropa de empleados, con el uso de equipos, con utensilios. Es decir, en cláusulas anteriores nos pide más la parte analítica de analizar, de identificar, y aquí en este punto 4 ya lo que nos pide es que implantemos ya in situ cuáles serían todas esas medidas preventivas. Luego tenemos otra cláusula en la norma BRC que nos recuerda que seamos muy cautos a la hora de reprocesar. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de posible contaminación con alérgenos a consecuencia de este reproceso. Y la norma nos lo recuerda en este requisito. Sexta cláusula. En este punto nos habla del etiquetado precautorio. Aquí, fíjate, hemos llegado, ¿vale?, a la sexta para ya hablar de etiquetado precautorio. Realmente no lo nombra así como tal, pero sí que nos establece que implantemos medidas preventivas si no somos capaces de evitar la contaminación para incluirlo en el etiquetado alimentario. Es verdad que esta palabra de etiquetado precautorio no lo contempla en la norma, pero ya vemos que en esta cláusula 6 sí que nos habla de si no somos capaces, ¿vale? Ya hemos contemplado este aspecto a lo largo de este podcast en varias ocasiones. Si no somos capaces, es aquí cuando tenemos que hacer uso de este etiquetado precautorio. Vamos a ver las dos últimas cláusulas. En la 7, en esta cláusula 7 nos habla de todo lo contrario. Cuando estemos fabricando productos alimentarios que están destinados a consumidores con determinadas alergias, tenemos que garantizar sí o sí que cumplimos con esta declaración. Y aquí me estoy refiriendo, te pongo el ejemplo de cuando estamos fabricando productos sin gluten, sin lactosa, ¿vale? Aquí, cuando ya tenemos esta declaración de sin gluten, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente es sin gluten. Pues a través de esta analítica, a través de esta diferenciación de instalaciones, de productos, de líneas de producción, de personal, tenemos que garantizarlo sí o sí. Y ya en el último punto, la última cláusula, nos habla sobre la limpieza, de la que también hemos hablado hasta ahora, donde debemos de planificar una limpieza concreta y destinada a eliminar estos alérgenos. Y aquí te recuerdo, importante, esta limpieza tiene que estar validada y ser efectiva. No es una limpieza rutinaria, sino que si es una limpieza específica y concreta para eliminar alérgenos, tenemos que identificar este tipo de limpieza con ese apellido, por así decirlo, y tenemos que validarla y garantizar que es efectiva a través de analítica. Como ves, pues la norma BRC nos hace un recorrido por todos los puntos que ya hemos hablado, la gestión de alérgenos. Vamos a ver ahora lo que encontramos en la norma IFS. En este caso, en la norma IFS tenemos 3 cláusulas, 3 puntos o 3 requisitos. En el primero, pues nos dice igual, que debemos de evaluar, identificar todas las materias primas que tienen alérgenos, que tienen trazas. Aquí quiero destacar una diferenciación que tenemos en la norma IFS que nos habla de que tengamos en cuenta el país de venta. Aquí ya introducimos un apartado nuevo, ¿no? Que sería el considerar dónde vamos a vender nuestro producto para que tengamos en cuenta cuáles son los alérgenos. Y de esto recuerdo que hablamos en el capítulo de etiquetado alimentario, en el capítulo anterior, donde dijimos, oye, pues en función de tu destino, pues ten en cuenta los alérgenos que hay en ese destino, porque no son los mismos los que encontramos en la Unión Europea que los que encontramos en Asia o los que encontramos en Estados Unidos, con lo cual que tengas en cuenta este aspecto que es importante. Y aquí yo te añadiría que también tengamos en cuenta el origen de la materia prima. Nos puede venir de regiones que no tengan la necesidad legal de declarar alérgenos, que sí que sería necesario en nuestra región, con lo cual que tengamos en cuenta estos dos apartados. En la segunda cláusula de la norma IFS ya nos habla de que tengamos en cuenta todas estas distintas vías de las que hemos hablado anteriormente, no me voy a repetir, estas vías donde vamos a tener estas contaminaciones cruzadas, pues en el ambiente, en el transporte, en el almacenamiento, en los propios trabajadores, ¿vale? Ya hemos contemplado este requisito. Tenemos un tercer requisito y en este punto nuevamente, igual que nos habla en la norma de RCGS,
nos habla del etiquetado precautorio y nos añade la frase de la decisión debe estar basada en el riesgo. Fijaros que también hemos hablado en un capítulo de este podcast sobre cómo debemos de analizar los riesgos para determinar cómo implantar los requisitos. Pues aquí sería uno de ellos. Nosotros tendremos que evaluar el riesgo para así determinar cómo implantar este requisito. Y ahora, pues si nos vamos a la norma FSS 22000, pues en este caso el requisito de alérgenos lo vamos a encontrar dentro del bloque documental de requisitos específicos. No está la norma ISO como tal, sino pues que está en la parte de requisitos específicos. Tiene también 8 apartados. En el primero, donde nuevamente nos pide que tengamos la lista de alérgenos. En el segundo, que tengamos las fuentes de contaminación cruzada. En el tercero, que tengamos las medidas de control para eliminar o reducir el riesgo. En el cuarto, validar y verificar la eficacia de estas medidas de control. En el quinto, nos vuelve a hablar de etiquetados precautorios. También nos habla en el sexto punto de cuál sería la formación para todo el personal, la concienciación, el compartir todas las medidas preventivas. En el séptimo, revisar nuestro plan. Fijaros, aquí ya venimos un poquito requisitos algo diferenciados, que tengamos un plan de gestión de alérgenos vigente, revisado al menos anualmente o siempre que tengamos cambios significativos. Y ya en el último, bueno, pues nos habla de un requisito que ya está más destinado al sector de fabricación de piensos, que si no es tu caso, pues sería un requisito no aplicable a nuestra actividad. Aquí en la norma FSS 22000 he pasado un poquito más rápido porque al final, como vemos, las 3 normas pues tienen una misma estructura, al final van a pedirnos los mismos requisitos, expresados de una manera diferenciada, donde en unos pues están más divididos en más cláusulas, en otros en algo menos, pero al final el resultado final tiene que ser el mismo, el identificar, el ver todas las fuentes de contaminación, el establecer medidas de control, medidas preventivas, formación del personal y el diseño del etiquetado alimentario. Las 3 normas tienen unos mismos objetivos y una misma estructura. Para aquellos que os vayáis a descargar los apuntes de este episodio del podcast, os voy a hablar en los apuntes, os detallo un sistema que hay para analizar el riesgo de contaminación cruzada de alérgenos. Se llama Sistema Vital, es un sistema australiano que se usa, como digo, para evaluar este riesgo de contaminación cruzada de alérgenos en productos alimentarios y donde nos determina, en función de esas dosis, si es necesario etiquetar la presencia de este alérgeno potencial, porque lo tengamos pues en función de qué cantidad puede tener de contaminación. Es un sistema que no es obligatorio usar, es una herramienta que no es obligatoria usarla si nos vamos a certificar en BRC ni FS, pero que es verdad que es de bastante ayuda, porque es un sistema que me ayuda a identificar los posibles alérgenos, que me da datos de todos los ingredientes, que en función de nuestro proceso productivo, de la cantidad que estemos usando, de la receta, de la exposición, de la proporción de consumo de ese producto, pues nos realiza una serie de cálculos donde podemos determinar en qué cantidad podría estar presente ese alérgeno para así determinar si etiquetarlo o no dentro del etiquetado precautorio. Como digo, es un sistema totalmente voluntario, es una herramienta bastante práctica. Tenemos la página web Vital, donde, bueno, pues ahí te puedes descargar estas páginas de Excel donde, bueno, te ayuda a hacer estos cálculos y que, bueno, pues yo te aconsejo que investigues sobre ellas si quieres profundizar en este tema, ¿vale? Como digo, en los apuntes sí que te hago una descripción más detallada de cómo se harían estos cálculos para así determinar ese etiquetado precautorio. Pero insisto en que es una herramienta no obligatoria, ni tanto a nivel de para poderse certificar en BRC, IFS o FSS 22000, ni tampoco es obligatoria a nivel legislativo, pero sí que es bastante recomendable. Incluso la FAO, ¿vale? la ha considerado válida y tiene datos comparativos, ¿vale? Con los que nos proporciona Vital, con los que nos proporciona la FAO, con lo cual, bueno, pues ahí que lo puedes considerar si te apetece usar esta herramienta. Si ahora hablamos de las dosis de referencia, enlazando un poco con estas frases tipo que tenemos que incluir como etiquetado precautorio de puede contener trazas de... No hemos definido lo que sería una traza, pero es verdad que no está totalmente legislado qué cantidad presente de un alérgeno tenemos que tener para ya así poderla declarar como trazas. Son 14 alérgenos los que tenemos en la Unión Europea,
y solo 2 de ellos sí que están regulados, es decir, a partir de una cantidad nosotros debemos de declararla, o si está por debajo de esa cantidad no sería necesario. Estos 2 alérgenos a los que me refiero serían el gluten y el sulfito. Para el caso del gluten, tenemos un reglamento de ejecución que sería el 824, donde nos va a establecer 2 límites bien definidos. En primer lugar, tenemos que un producto, cuando está etiquetado como sin gluten, tiene esta declaración de sin gluten, solamente lo podremos usar, este término lo podremos usar cuando esté por debajo de 20 ppm, esté por debajo de 20 miligramos de gluten por kilogramo de producto, ¿vale? Ahí usaríamos ese sin gluten. También podemos encontrar etiquetados donde pone bajo en gluten, muy bajo en gluten, y solamente podremos usarlo para alimentos que contengan trigo, centeno, cebada, avena o sus variantes y esté por debajo de 100 ppm o 100 miligramos por cada kilo de alimento. Con lo cual, fíjate, aquí en la parte de alérgenos sí que la tenemos perfectamente delimitada. Cuando tengamos alguno de estos 2 casos, que están claramente delimitados, como digo, podremos indicar en el etiquetado la mención de sin gluten o muy bajo en gluten. Y aquí realmente también podríamos usar frases tipo o declaraciones cuando estamos garantizando que estamos por debajo de estos niveles de los 100 ppm o de los 20 ppm, en el que también podemos incluir frases como este producto es adecuado para personas con intolerancia al gluten, o este producto es adecuado para celíacos, o está elaborado específicamente para personas intolerantes al gluten, o elaborado específicamente para celíacos. Podríamos hablar muchísimo con respecto al tema del gluten. Yo quiero aquí destacarte algunos comentarios dignos a tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, ¿se puede indicar la palabra sin gluten en alimentos que por naturaleza no lo contienen? Seguro que más de una vez has podido ver en el mercado productos que por su naturaleza o por el hábito que tenemos en ellos, ya sabemos de por sí que no tienen gluten. Y encontramos la etiquetica de sin gluten. Realmente esto no sería necesario si nos acogemos al reglamento 1169 sobre etiquetado o sobre el reglamento 828 que nos está regulando este requisito de contenido en gluten. Nos dice que debemos de considerar que un alimento que contiene ingredientes exentos de gluten de forma natural debe ser posible que se indique la ausencia de forma voluntaria. Pero para poder hacer esta declaración de que está sin gluten, debemos de cumplir unas normas generales sobre prácticas informativas legales en el etiquetado voluntario, que están acogidas, porque si nos vamos al artículo 7 de este reglamento, pues nos dice que la información alimentaria no debe inducir a error al insinuar que el alimento posee características especiales, cuando de hecho todos los alimentos similares poseen estas mismas características. Te voy a poner un ejemplo. Un paquete de leche en el que encontramos la declaración de que es sin gluten. Está insinuando, de esta manera lo que nosotros estaríamos interpretando es que insinúan que esta leche concreta que tiene esta declaración está sin gluten, pero que puede ser que el resto de las leches que no tengan esta etiqueta o que no tengan esta declaración sí que tengan gluten, con lo cual estamos generando una confusión al consumidor. Con lo cual, cuando es obvio que un alimento no va a tener gluten por su propia naturaleza, no deberíamos de indicar una declaración de que es producto sin gluten. Y aquí estamos, si nos vamos al mercado, veremos que no se cumple porque estamos haciendo un abuso de este etiquetado, porque ahora tenemos la moda del sin gluten, con lo cual, bueno, pues estamos confundiendo realmente al consumidor. Aquí una llamada de atención a todas esas declaraciones nutricionales o declaraciones en el etiquetado alimentario del sin gluten cuando estamos haciendo del uso, hemos pasado al abuso. Y por dar un último repaso a requisitos específicos que tendríamos que tener en cuenta en este alérgeno de sin gluten, bueno, este alérgeno que sería el gluten, mejor dicho, es que nosotros tendremos siempre que declarar la presencia de gluten. Los cereales específicos que tienen gluten serían trigo, centeno, cebada, avena por contaminación cruzada en la mayoría de las ocasiones, con lo cual cuando nosotros declaremos el gluten siempre tendremos que hacer referencia específica de la procedencia del cereal. En caso de que se añada gluten como tal, ¿vale? Pues nosotros indicaremos, por ejemplo, gluten entre paréntesis trigo, o gluten de trigo, o procedente del trigo, o si tenemos dextrina, pues que contiene trigo, o procedente del trigo. Es decir, que siempre tenemos que acompañar
la declaración del gluten al cereal en concreto que está presente en el alimento. Y aquí también quiero recordar o quiero mencionar la repetición, ¿vale? El evitar la repetición voluntaria de contiene gluten. Si ya en la lista de ingredientes está perfectamente identificado que alguno de estos ingredientes contiene gluten porque tenga harina de trigo o porque tenga, ¿vale? Pues ya no tenemos que a continuación de la lista de ingredientes hacer uso de un etiquetado precautorio de contiene gluten. Si ya está indicado en la lista de ingredientes, no sería necesario. Y deberíamos de evitar repetir esta información porque puede generar confusión y no es lo que queremos para el consumidor. Y ahora te voy a hablar, ya para terminar, del segundo alérgeno que te he comentado, que también está regulado. Tenemos una cantidad específica a partir de la cual tenemos que indicarlo en el etiquetado y si está por debajo, pues ya no sería necesario. Me estoy refiriendo al sulfito, a lo que sería dióxido de azufre y todas sus variantes, como ahora vamos a ver. En la legislación nos dice que aquellas concentraciones superiores a 10 ppm, a 10 miligramos por kilo de producto o 10 miligramos por litro, en términos de dióxido total, pues tendremos que identificarlos en la etiqueta. Aquí nosotros vamos a encontrar que tenemos, como hemos dicho, el dióxido de azufre y todas sus variantes. ¿Por qué? Porque tenemos realmente bastante, como sería el dióxido de azufre, el sulfito sódico, el sulfito de ácido de sodio, el metabisulfito sódico, el metabisulfito potásico. Hay una lista más extensa que la vas a encontrar en los apuntes y que todos ellos tenemos que tenerlos en consideración en todas sus variantes para determinar si en función de la cantidad presente en el alimento tenemos que etiquetarlo o no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este podcast donde hemos hablado sobre el etiquetado precautorio de alérgenos. No hemos entrado en los alérgenos, no hemos entrado en requisitos basados en normas como BRC, IFS y IFS 22000 para que podamos tener un plan de gestión de alérgenos eficaz. Porque recuerda que nuestro objetivo es siempre suministrar productos totalmente seguros, inocuos al consumidor y que a través del etiquetado, que es la vía de comunicación que tenemos con el consumidor, no le generemos confusión ni generemos incertidumbre a la hora de elegir ese producto. He intentado darle un poquito de luz a este tema, de aclarar dudas, que te recuerdo que a través de mi página web marifemontes.com, en la pestaña de podcast hay un formulario donde me puedes rellenar tus dudas para que yo las incorpore en los contenidos de los siguientes episodios y los siguientes capítulos de este podcast. Esta era una duda muy recurrente que me hacían a través de este formulario y que me hacen también mis alumnos a través de la plataforma, en el que pues no quedaba claro muy bien cómo se debe de planificar un etiquetado precautorio. Así que espero pues haber resuelto estas dudas. Si ha sido así, pues agradezco enormemente que me hagas saber a través de tu comentario, que me dejes una reseña positiva en la plataforma desde donde me estás escuchando y que por supuesto pues que me ayudes a difundir la existencia de este podcast, compartiéndolo entre tus contactos o a través de las redes sociales. Cada día somos más oyentes, así que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y recordarte que puedes hacerte miembro de este podcast desde mi página web marifemontes.com para poderte descargar los apuntes de cada episodio. Apuntes que yo intento que sean oro puro para que puedan ser útiles para ti. Entra en mi página web marifemontes.com en la pestaña de podcast y ahí pues te puedes hacer miembro y estarías ayudándome y apoyándome a seguir con este proyecto del podcast. Sin más, muchísimas gracias, mil gracias por llegar a este punto y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un saludo, chao.